Ya. Entonces, a ver, con esto debemos realizar la siguiente operación en la clase vector con proyecto en Visual Basic. Cargar n elementos, el vector con la fórmula b sub 0, b sub 1, ta, ta, ta. Esta es una serie, ¿no? Ya lo han visto en introducción. Entonces, bueno, n elementos. Número de elementos supongo que significa. A ver, si n. Ahora, hay condiciones, ¿no? Si n 4 y b igual a 3, entonces eh, tenemos esto. Número de elementos, ¿cuántos son? 1, 2, 3, 4, ¿no? Y b igual a 3. B es el número básicamente que se va a elevar. Y eso, ya no es muy complicado. Esta es la primera serie. Entonces, esto programarlo es sencillo. Básicamente en la lógica. Primero vamos a ver cómo el ingeniero trabaja primero hace diseño modular, no sé qué más cosas. Eh, Vamos a revisar eso. Supongo que esto todavía es sin orientado a objetos, ¿no? O tienen que crear una clase vector como tal. No sé cómo lo hacen. En todo Por en clases, vector. por clases. Por clase. Ya, clase vector. Ya, entonces, pueden, por si acaso, revisar la documentación. Siempre que vayan a trabajar con un lenguaje, es recomendable revisar la documentación. Por ejemplo, si no se saben algo, no necesitan ir a preguntarle al ingeniero cómo se hace. Simplemente van a la documentación oficial de Microsoft. Lo bueno de este lenguaje es que tiene harta documentación oficial. Entonces, acá tienen, por ejemplo, toda esta parte. Cómo se crea la orientada a objetos, ¿no? La programación orientada a objetos en Visual Basic. Entonces, vamos a repasar conceptos básicos sobre eso, sobre qué es un objeto. Digamos que ustedes crean un objeto acá, que es el objeto vector. Ya tienen vector. Entonces, luego tienen, imagínense, que tienen su formulario. Acá, este es su formulario, ¿no? Y me imagino que acá tendrán un input y acá un botón. Bueno, acá vamos a tener dos inputs, NE y B, ¿no? Algo sencillito. Y luego van a tener un botón. Listo. Hasta ahí todo claro, ¿no? Entonces le voy a poner acá input, este como botón. Este va a ser el botón. Ya. Ahora tenemos un vector. Y en este vector tenemos este vector como tal, como el que dice el nombre, solamente es un nombre. Imagínense que es esto. Tenemos esto. Y el vector solamente es el nombre de la clase o del objeto. Eh, Ahora, este objeto tiene atributos y procedimientos. ¿Qué atributo tiene? Tiene un array. Un array como tal. Voy a eliminar esto. 30. Tiene un array. ¿Qué es un array? Es una colección de elementos de cualquier tipo. Array. Y esto tiene una dimensión. ¿Ya? Y esto tiene su array de objetos. Ya que estamos en programación orientada a objetos, voy a explicar cómo funciona. Entonces, está dividido, tiene un array y también tiene el número de elementos, n como interno. Número de elementos. Eso es lo básico que debería tener un vector. Solo dos cosas. Un array y un número de elementos. Con eso ya basta para formar la clase vector. Ahora, estos se llaman básicamente atributos privados. Private. Ya, toda esta parte de arriba, lo voy a juntar, es private. Voy a aceptar a alguien. Ya, vamos, entonces toda esta parte es privada. Son atributos privados del vector. Que tiene un array y un número entero. Si se dan cuenta, hasta ahora ustedes han trabajado con números enteros. ¿Qué quiere decir eso? Que ustedes solo trabajan con uno de estos dos elementos. Disculpen. Ahorita. Hola. Estoy dando clase, pero ya ahorita lo creo. Ya. Eh, ya, acá tenemos los atributos privados y aparte tenemos los atributos públicos. Ya, voy a explicar esa parte. Acá tenemos los atributos públicos, básicamente.
Ahora, ¿qué se diferencia los atributos privados de los atributos públicos? Ubican que ustedes en un número íntegro, este íntegro también es un objeto. Básicamente está encapsulado. Esta es una cápsula de un objeto que se compone de elementos privados y elementos públicos. Ahora, los elementos públicos son los que pueden ser accedidos por el formulario. O sea, este señor acá está haciendo referencia, dice, ay, yo quiero llamar al vector, porque así se llama. Quiero llamar al vector, pero quiero acceder a su método, al número entero. A este que dice privado, ¿no? Y yo no puedo hacer eso en primera instancia. ¿Por qué? Porque esto es privado. Solamente la clase vector conoce a sus atributos. Ahora, si uno quiere acceder a esos métodos, se crea algo que se llama get y set. Un getter y setter. Ahora veamos la documentación oficial, como les iba diciendo, de Visual Studio. Acá es como se crea una clase, bla, bla. Eso no nos interesa ahora. Lo que me interesa es esto que se llama property, propiedades. ¿Ya? Esto que se llama propiedades son los accesos a los atributos. Entonces acá esto es una property, get y set. ¿Ya? Entonces, a través de las propiedades get y set, yo recién puedo acceder a los miembros privados. Por ejemplo, yo no puedo acceder directamente, según el formulario le está diciendo, no puedo acceder directamente a este array. Entonces, ¿cómo accedo a él? A través de la propiedad get y set. Entonces digo, quiero acceder al número entero. Entonces, a través del get. Get significa, un poco en inglés, ¿no? Obtener. Set. Set es para setear o poner, ¿no? Para, está mal dicho, pero para definir básicamente el valor del número entero. Get es para obtener el valor del número entero y set es para definir el valor del número entero. Ahora, ustedes antes hacían esto, ¿no? A igual a 1, o valga la redundancia, n igual a 1. Ahora, yo no puedo hacer, digamos que tengo un objeto vector igual a 1. No puedo hacer eso. ¿Por qué? Porque este vector se compone de un array y de un número entero, ¿no? Entonces, ¿a qué elemento está haciendo referencia este 1? ¿O al array o al número entero? No se sabe, ¿no? Entonces, ahí es redundancia. Entonces, para definir el número entero, yo digo punto set, o bueno, perdón. Como se define un array y un número entero, tengo que explicarle a cuál quiero acceder. Quiero al n, ¿no? Al n, básicamente, quiero acceder al n. Pero yo quiero acceder al get n, perdón, al set n, y acá le digo es 1. Entonces esa es la diferencia sustancial entre un objeto normal, que es un integer, un tipo de dato integer, y un objeto ya definido. Entonces el vector, primero es el nombre, ¿no? Vector. Después su atributo, sus dos atributos, al que quiero acceder es n. Entonces set n a través de las propiedades, properties, que son públicas para las otras clases. Y lo mismo con los métodos y funciones. Ubican que ustedes antes ponían en el formulario todas las funciones y procedimientos. Por ejemplo, en el formulario ustedes definían función 1, dim tanto, ¿no? Entonces, acá lo que yo tengo que hacer, eh, esto que definían acá, todo en el formulario, ya no lo definen en el formulario, lo definen en la función. Por ejemplo, a ver, en que se llama cargar n elementos, fórmula 1 si quieren, o pregunta 1, cualquier nombre que ustedes le pongan, ¿no? Pregunta 1, esto es puede ser un dim, que es un procedimiento. Y tienen parámetros, bueno, ya saben el concepto de funciones y procedimientos, tienen parámetros, ¿no? Entonces acá va a tener un parámetro n, y ne y b. Entonces dim pregunta 1, pregunta 1.
Entonces, para acceder a esta pregunta 1, ¿yo qué hago? Hago referencia, primero lo que hago en el formulario, hago referencia al vector, punto, P1, que estoy diciendo, estoy haciendo referencia a este procedimiento, quiero que ejecute este procedimiento en la clase vector. Y acá le paso como parámetros, le puedo pasar el textbox1 y un text, ¿no? Y el textbox2, el 2, ¿no? Textbox2, el text. Ya, esto. Entonces, esta es la manera de llamar a una clase a través de un formulario. Entonces, ¿el vector qué es entonces? ¿O qué es un objeto? ¿Cuál es la definición de objeto? Básicamente estamos encapsulando el código. Estamos encapsulándolo porque si se dan cuenta, siempre tengo que hacer referencia al vector. Todo este código lo estamos encapsulando. Entonces nos sirve para, imagínense que tienen una clase vector, luego tienen otra clase y n clases existen. Y no en todos los formularios van a utilizar eso. Entonces para no estar escribiendo todo el código que siempre escribían acá, simplemente van a hacer referencia a este objeto. Y este objeto va a estar en otra parte. Y esto pueden usarlo en n formularios. Por ejemplo, acá tienen formulario 1 y acá tienen otro formulario. Entonces, este formulario tiene su código, ¿no? Aparte. Y este otro formulario también tiene su código. Pero yo puedo hacer referencia al mismo vector y no tengo que reescribir todo ese código que estaba acá. Simplemente acá hago referencia al b punto tanto, ¿no? Nada más. Entonces para eso nos sirve el tema de los objetos. Ahora cuando ustedes hacen una referencia nada más, simplemente. Y para hacer una referencia a una variable, tienen que definirla, ¿no? Entonces dim vector o b as vector, porque este es el nombre de la clase. ¿Ya? Así es como lo definen. Y así es como hacen referencia a esta clase, donde ya tienen todo el código. ¿Alguna pregunta para seguir? ¿Hasta ahí todo bien? Sí, hasta ahí se entiende. ¿Se entiende, no? Clarísimo. Se entiende el concepto, claro. Claro, el concepto. Entonces eso es para que no se confundan en la llamada. Que a la hora de llamada simplemente acceden a todas las propiedades y métodos que tenga el objeto. Porque hacen referencia al objeto. Si se dan cuenta, primero hacen referencia al objeto. Y después recién a sus propiedades públicas. A sus métodos. Estas son las propiedades privadas. Y estos son los métodos, funciones, procedimientos a través de la cual se obtiene acceso también a las privadas. Por eso se llaman properties, get y set. ¿Ya? Acá pueden verlo en la documentación. ¿Y cómo se define las propiedades? Bueno, acá están, ¿no? Property tanto. Entonces, eso sería. Ahora, en la parte de lógica funcional, que es lo que van a tener que hacer, por ejemplo, esta fórmula, si quieren, para hacerlo con uso de clases más interesante, si ustedes tienen varias fórmulas que se repiten entre la clase o en la clase vector, pueden hacer otra clase. Por ejemplo, en la clase vector imagínense que yo tengo otra clase acá. Esta clase se va a llamar números enteros. ¿Ya? Número entero. Y este va a tener como atributo un número entero. As int, entera, ¿no? Y va a tener ahora acá está lo interesante. Para no estar repitiendo el mismo código, imagínense que yo quiero usar en... Imagínense, yo quiero usar acá una propiedad de un número entero, una función que ustedes inventen, y también la necesito usar acá, digamos, y también acá. Entonces no voy a estar repitiendo mi código, ¿no? Entonces para eso es más fácil, hago referencia desde el vector hacia esta clase. Hago referencia, ¿no? Ahí está. Y la utilizo cuando quiera. Hago referencia acá y a las funciones y procedimientos que yo quiera. Generalmente funciones, ¿no? Acá función. Y acá las funciones. Entonces yo digo acá capaz en un método que es en un dim. Digo, un sub, perdón. Esto es un sub.
Estos son sub. Acá se llaman sub. Sub hago referencia a esta clase. Entonces para eso sirve. ¿Y cómo hago referencia a esta clase? Número entero. Punto. Su método, función. Función n vamos a poner. Y acá lo utilizo. Siempre, otra cosa que tienen de diferente es que no tienen este igual. Esto es en los objetos básicos. Pero siempre que quieran, ya saben, para set es esto. ¿Y qué pasa si yo quiero acceder a estos? Esto es para setear, ¿no? Entonces, ¿qué pasa si yo quiero obtener el contenido de esta variable n? Acá, por ejemplo, igual estoy haciendo una función. Pero ¿qué pasa si yo quiero obtener? Entonces hago be.get y listo, nada más. Porque el get no tiene parámetros. Y acá puedo decir un número cualquiera es igual a esto. Ahora sí. Entonces ya no hago referencia de esta manera. Por ejemplo, antes ustedes hacían qué sé yo, a igual a b, ¿no? Entonces ya no hay eso. A igual a b, punto b, así sería. Punto get b. Esa es la diferencia sustancial entre los objetos. Que yo no puedo acceder a b como el mismo tipo de dato, ¿no? Son diferentes tipos de datos. Ya, listo. Eso es la diferencia. Es como que yo encapsule los elementos. Ahora vamos con un array. Vamos a ver qué es un array. Un array no es más que una colección de elementos. De n elementos. Por ejemplo, tengo 0, 1, 2, 3, 4, ta, ta, ta. Se llaman index. Por lo general, en los lenguajes de programación, los index empiezan desde 0. ¿Ya? Entonces, esto es un array. Fíjense. Es como una lista de objetos. ¿Ya? Entonces, eso es lo que llaman. No se olviden. Lista de objetos. Array igual una lista de objetos. Y ya saben que un objeto puede ser un vector, puede ser un número entero, puede ser simplemente un entero como esto. Todo es un objeto. ¿Ya? Ese es el concepto de objeto. Y el de array, una lista de objetos. Si yo quiero acceder a... Imagínense que se llama array. Array al elemento sub 0. Quiere decir... imagínense que yo tengo 10 elementos en una lista. Ustedes escriben elemento 1, elemento 2, elemento 3, etc. Entonces, para acceder a ellos desde el código, yo le digo, quiero acceder al elemento 0 de esa lista de objetos. Esto es para obtener. ¿Ya? Entonces, imagínense, array. Ahora, pero yo estoy trabajando con la clase vector, no hago referencia al array directamente. El array es no. Entonces, hago lo mismo. Get array. Siempre es un get array. Y acá en el get array puedo decirle punto o punto get elemento o punto la manera a la que se accede. En vez de get array, o sea, ustedes crean una función, en vez de obtener el array directamente, que es este tipo de datos, ustedes digan obtener elemento, porque para eso nos sirve los objetos, nos sirven para definir cosas que nos ayuden a nosotros, no que nos compliquen la vida. Simplemente decimos get array, elemento sub 0. Entonces, veamos cómo es sin objetos, array sub 0, así se obtendría antes, y así es como se obtiene ahora. ¿Ya? Entonces, este es sin objetos con objetos. La diferencia básica. Y obviamente, cuando estemos trabajando dentro del objeto, ya no lo voy a acceder a un objeto. Como objeto, lo voy a acceder de esta manera. ¿Ya? De esta manera. Y esto es dentro de la clase, cuando estoy accediendo a un elemento de array dentro de la clase vector. Y esto es cuando quiero acceder fuera de la clase, o sea, en el formulario, valga la redundancia, ¿no? Un momento, voy a dejar de grabar.